Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Jackie, les doy la bienvenida al canal y a una nueva receta. Hoy estoy muy feliz de traer un plato típico de la República Dominicana, un país al que le tengo muchísimo cariño, que tuve la fortuna de ir y probar el delicioso moro de guandules con coco. Así es, este es un grano típico de la región Caribe. Yo lo puedo describir como una mezcla entre arveja y lenteja, más o menos así. En Colombia no lo he podido encontrar, pero si ustedes tienen a alguien que les pueda traer, se los súper recomiendo. Así es como mi amiga Catherine Valdés, que le mando un beso muy grande y un saludo hasta Baní, República Dominicana, me envió los ingredientes para preparar esta deliciosa receta. Veamos. Necesitamos cilantro en hojitas, cebolla redonda, 3 dientes de ajo. La receta original lleva ají cubanela, pero en Colombia no se consigue. Un pimentón o morrón verde y ramitas de apio. Como pueden ver, todos estos ingredientes son verdes con el fin de darle el color característico al moro. Usaremos 1 libra de arroz por cada lata de guandules. También usaremos especias como esta mezcla que contiene cebolla, ajo, perejil y orégano. Sal, pimienta, opcional, caldo en cubos o como dicen en Dominicana, sopita de gallina. Y el ingrediente principal, los guandules verdes con coco. Si vienen solos, también necesitarías 1 lata de crema de coco y aceite vegetal, preferible de oliva por su sabor. Comenzamos cortando el apio en trocitos pequeños. Usaremos el tallo y también las hojas. De la misma forma cortamos el pimentón o pimiento morrón en cuadritos pequeños y reservamos. También cortamos la cebolla. Es más sencillo si hacemos primero rodajitas, luego bastoncitos y repasamos con el cuchillo para que quede bien finita. Pasamos a la estufa y ponemos a calentar una olla de suficiente capacidad, pues en ella debe poder cocinarse este delicioso moro. Recordemos que vamos a usar 1 libra de arroz. Agregamos un poco de aceite y los 3 dientes de ajo machacados. Yo uso este triturador para hacerlo más fácil. Revolvemos para que no se queme. Luego agregamos la cebolla. Continuamos revolviendo de vez en cuando. Dejamos que se cocine unos 2 minutos. Y agregamos el apio y el pimiento. Mezclamos nuevamente y continuamos con las especias. Orégano, pimienta al gusto y este ingrediente que es el caldo de gallina o sopita como dicen en Dominicana. Por lo general no lo uso, pero quiero seguir la receta original. Como ven, aquí está el mapa de la hermosa República Dominicana. Agrego un poquito más de aceite y un chorrito de agua porque no quiero que se seque. Y por supuesto la sopita. Revolvemos para que se deshaga. En este caso decidí usar el sazonador que tiene sal, cebolla, perejil y orégano dominicano, pero es completamente opcional porque ya había agregado orégano antes. Es solo para intensificar aún más el sabor. Dejamos que se cocine unos minutos más y vamos con nuestro ingrediente estrella, los gandules o guandules que suena mejor. Y mezclamos. Estos vienen con crema de coco y huelen riquísimo. Si quieres recrear esta receta en otro país pero no consigues guandules, podrías hacer una versión con arvejas o lentejas precocidas. Tapamos la olla y mientras se cocinan por unos 3 minutos vamos picando finamente las hojitas de cilantro. En este momento agregamos el cilantro y no desde el comienzo porque considero que en este punto le da un mejor sabor. Mezclamos bien, agregamos 3 tazas de agua por cada lata de guandules y libra de arroz. Multiplica si deseas hacer más cantidad. Pero no te preocupes que en la descripción te dejo todo detallado. Tapamos y dejamos que el agua hierva. Y mientras esperamos, considera suscribirte al canal y darle like si te está gustando esta receta. Agregamos la libra de arroz previamente lavada y escurrida. En este momento probamos y agregamos un poco de sal de ser necesario. Recordemos que la sopita y el condimento ya tienen sal, entonces es importantísimo probar y rectificar el sabor. Ahora dejamos que se cocine a fuego medio con la olla destapada por unos 20 minutos. Pasado el tiempo se debe ver así, totalmente seco. Lo movemos bien desde el fondo para incorporar todos los ingredientes. Tapamos y lo dejamos en fuego mínimo para que termine de cocinar por 15 minutos más. El olor de este moro es exquisito. Lo puedes acompañar con pollo, carne guisada o como en mi caso filetes de salmón. Si me ves desde YouTube te dejo por aquí arriba la receta. También estará en la descripción. ¿Qué tal? Quedó sueltico y perfecto. Quise servirlo usando una taza para darle la forma clásica al emplatado. Solo la volteamos en un plato plano y miren qué bello. Me encanta ese color.
Señores, esto quedó espectacular. Quiero enviar un saludo muy especial a todos mis amigos y suscriptores del canal que me ven desde República Dominicana. Cuéntenme en los comentarios cuánto me dan de 1 a 10 en la preparación de este moro de guandules. Si les gustó, recuerden darle like, suscribirse al canal y dejarme un comentario. Nos vemos en la próxima receta. ¡Mua!